Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Pucón, región de la Araucanía. El día de hoy mis viajeros estamos acá, en Pucón, pero no estoy sola, estoy con una compañera muy importante para mí personalmente y para este canal. ¿Se acuerdan de ella? Hola. Bueno, para los que no se acuerden de ella o no sepan quién es, ella es la Chivo. Ella estuvo en nuestro video de un tour por el Quisco. Y bueno, la Chivo se aburrió del Quisco y se vino acá a Pucón. ¿Llevas ya cuánto tiempo acá? Llegué en noviembre, como 3 meses, 3, 4 meses, por ahí. Y bueno, ella es nuestra embajadora aquí en el Quisco, así que ella hoy día nos va a hacer un tour En por Pucón. esta... Y bueno, ella es nuestra embajadora aquí en Pucón, así que ya nos va a hacer un city tour hoy en día, como versión Quisco, pero ahora versión Pucón. Y bueno, Chío, cuéntanos cómo estás. ¿Estás lista para este tour? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy bien, estoy un poco nerviosa porque no me acostumbro a esto, pero estoy muy feliz de estar aquí con mi amiga, mi gran amiga. Y bueno, estoy feliz aquí de mostrarle Pucón. Ya llevo viviendo más o menos 3, 4 meses por acá, trabajando como guía de turismo, así que he aprendido un poquito. Y quiero que conozcan aquí, así que para empezar primero traje a la nómade aquí a una especie de mirador que hay en el cementerio de Pucón para mostrarles los lugares que podemos visitar. Ahora toma el revés. Ya chicos, esto es Pucón, Puconcito, región de la Araucanía. Y bueno, para contarles un poquito aquí del mirador, como les decía, estamos en un mirador del cementerio. Y primero para este sector nos encontramos con lo que es el Cerro Quelhue. Para allá está el Cerro Quelhue y hacia allá tenemos lo que es el río Trancura, que baja por ahí y se conecta con el lago Villarrica. Aquí ya tenemos la zona del centro, la agüita que se ve para allá es la playa grande de Pucón. Ahí uno se puede bañar. Aquí donde encontramos este cerrito con hartos arbolitos es el sector de la península. Y esa agüita que se ve aquí cerquita también, por acá, esa es la Poza o la playa chica. Así que nosotros ahora para empezar vamos a ir hacia ese sector para que conozcan un poquito más. Así que vamos a comenzar con este tour. Ya bueno chicos, acá algo importante, por aquí nosotros encontramos una de las entradas a Pucón. Si siguen por ese camino llegamos a lo que es Villarrica y para allá un poco más está el cruce al volcán, que es para subir al volcán Villarrica. Y aquí nosotros nos encontramos con la primera rotonda. La primera rotonda de lo que es la variante del Camino Internacional. Nos encontramos aquí con la bienvenida de Pucón, centro del sur de Chile. Y este camino recibe su nombre ya que si seguimos derecho por acá nos encontramos con otra rotonda que sigue para el Camino Internacional, derecho. Para allá nosotros nos encontramos lo que es la Bocaburga y también el sector de Curarrehue. Tiene este nombre porque si seguimos derecho hacia Curarrehue, pasando por ahí, a 1 hora y media de aquí al centro de Pucón, encontramos el paso Mamuil Malal, que es un paso fronterizo. Y ahí podemos llegar a Argentina. Por eso recibe ese nombre esta calle, variante internacional. Y llegamos a nuestro primer punto de este tour, que es... Estamos como en el comienzo de lo que sería la Poza. La primera parte, aquí encontramos una de las bajaditas de agua, que si se dan cuenta y sigue y llega hacia el lago Villarrica. Esto ya es parte del lago Villarrica. Esto ya es parte. Para allá, sí, todo esto. Y este sector se llama La Poza. Ahí vamos a ver más adelante por qué, porque está como encerradito por la península que está allá. Después se ve mejor, pero este sector es conocido porque aquí llegan hartas como... embarcaciones, llegan los yates, los botes, las lanchas y privadas, ahí están todas estacionadas ya, pero aquí estamos en la parte que es como del humedal. Todo esto ya vendría siendo humedal y en temporada de primavera encontramos hartos patitos por acá, pajaritos bien bonitos, ahí andan unos, no sé si se ven, están ahí tomando solcito. Y de hecho a veces en primavera aquí llega una pareja de cisnes de cuello negro, muy bonitos, pero solo es una pareja, siempre andando y llegan todas las primaveras acá y es muy bonito. Solo una, no es que vengan muchos, es solo una. Es una pareja, andan 2 cisnes de cuello negro y llegan todos los años en primavera por acá al humedal. Y muchos patitos más.
Bueno, Chío, habla de nuestros amigos gansos, por favor. Bueno, aquí podemos ver un par de gansos y patitos. Estos están súper domesticados, porque acá los turistas llegan y les dan pancito para que se acerquen. Ahí como la chica que está ahí, parece. Pero la verdad es que eso está mal. Aquí está lleno de letreros que dicen que no hay que alimentar a los patos o a los gansos, porque ellos se acostumbran después a esto. Y por lo mismo se descubrió acá en Pucón que no están emigrando estos patos. Ellos deberían irse en cierta época cuando hace frío, en busca de comida, pero como aquí la gente les da comida, no se van, porque sienten que siempre va a haber comida acá. Por supuesto. Y eso es malo, no es natural. Por eso hay gente que está en contra de ese tipo de turismo, que los turistas vengan y les den pancito, les den comida. Ahora, yo también asumo que igual no es tan bueno porque, bueno, la dieta natural del ganso no es pan. No sé. O sea, sí. Ya no soy experta en nutrición, pero igual también siento que, bueno, el pan tiene gluten. Entonces siento que igual quizás son más anchos, pero no porque sean gordos, sino porque están inflados en el fondo. Puede ser, de hecho sí, son súper gorditos. También alimentados. Que no se note pobreza. Gordito va sanito, una vez. Exacto. Otra cosa importante aquí, por ejemplo, ahí nosotros encontramos hartos condominios, departamentos. Estos son un poco más nuevos aquí en el sector de Pucón. Y si nos damos cuenta, aquí también seguía el humedal. Entonces pasa que aquí hay gente local que critica estas construcciones. De hecho hay una por ahí que sé que no han podido venderla por lo mismo, porque la hicieron sobre un humedal y eso está prohibido, no se puede. Entonces hay como que hay todo un tema, porque la gente aquí reclama que no pueden destruir aquí los humedales, pues si están protegidos por la ley. Además muchas veces pasa que todos los desechos van a parar aquí al lago y contaminan bastante, entonces aquí hay bastante polémica con eso. Lo mismo pasa con los que están allá en la península. La península es todo ese sector que vemos ahí. Es súper interesante porque esta península fue creada en una gran erupción volcánica que hubo del volcán Villarrica. Bajó toda la lava por acá y la lava aquí al tocar el agüita se solidificó, se hizo piedra. Entonces abajo de esa península hay pura roca volcánica. Y con los años, sobre todo esa roca volcánica creció pura vegetación. Hay gente que dice que es súper fértil la roca volcánica. Creció todo esto y bueno, se considera hoy en día la zona segura de Pucón. De hecho, si llega a haber otra erupción volcánica así muy muy fuerte, toda la gente tiene que evacuar a esa área, porque es muy alta, alcanza a tener a toda la población de acá. Y aparte que si llegara a haber mucha lava, la lava al llegar aquí al lago se va a solidificar. Entonces la gente estaría a salvo ahí. Por eso esa es la zona segura. Pero algo importante es que hoy en día la península es privada, es un sector privado, está todo cerrado porque hay puros condominios, casas privadas. Entonces la única forma de entrar es que si un día hay una emergencia, ahí tienen que abrirla para todos. Pero si no, está cerrada todo el año y no cualquiera puede entrar. Solo tienen que tener casa ahí o que alguien que viva ahí los invite. Y por lo que tú me dijiste también, todo, bueno, acá está lleno de yates por lo que podemos ver. Sí. Pero todos estos yates, o sea, como que todo este sector es... privado. O sea, como que puedes venir acá, pero solo si tienes yate, ¿no? Claro, el sector es público, pero por ejemplo, todos estos lugares que son como estacionamiento de motos de agua, de yate, la gente paga por estacionar sus yates aquí. Y hay alguien que administra, por ejemplo, en esas casetas que se ven allá, son como administraciones de estos muelles que se ponen aquí en temporada alta. A veces uno no los pilla, si se dan cuenta, muchos son flotantes. Entonces cuando todos estos yates se van, los sacan. Y aquí queda despejadita la poza. Pero cuando llegan, bueno, lo instalan aquí, ellos pagan por tener sus cosas y por eso están cerrados. Solo la gente que estaciona ahí puede ingresar. Imagino que estás hablando de diciembre a marzo, noviembre a marzo. Sí, esa es la época en que se llegan, todos estos yates aparecen todos como en diciembre y empiezan a irse ahora de a poquito. Pero en invierno no hay ninguno, no hay nada. Aquí ya estamos en el sector de La Poza, aquí hay un lindo paseo para caminar, hay pasto, aquí mucha gente viene a ver el atardecer, porque hay una época del año, ahora en verano, donde se ve el atardecer justo aquí. Si se dan cuenta, aquí es donde yo les explicaba que está el sector de La Poza, y se llama así por lo mismo, es como una especie de poza, pero por aquí sale la agüita y conecta directo con el lago Villarrica. Y eso pasa, bueno, aquí tenemos uno de los límites del lago y este de acá es la península, pero ahí uno puede salir hacia el lago.
acá estamos en un lugar importante dentro de nuestro tour. Cuéntanos, Chío, ¿de qué trata? Bueno, aquí estamos en una parte de otra de las entradas de la poza, pero esta ya es como la entrada principal, ya que aquí detrás de nosotros tenemos lo que es Avenida O'Higgins, avenida principal de Pucón. Si ustedes siguen derechito, se van a topar aquí con la entrada a la poza y nos vamos a encontrar con esta roca que tiene un escrito, que aquí nos cuenta que Pucón fue fundada por don Gregorio Urrutia el 27 de febrero de 1883. En el año 1900 el ejército chileno toma posesión de lo que es hoy en día la comuna de Pucón y recién el 28 de marzo de 1937 se crea como comuna de forma oficial. Aquí yo lo cuento porque, para que sepan un poco de la historia de Pucón, de cómo nace, hay personas que a veces ven esto, o yo he escuchado que algunos dicen que Pucón era como una ciudad militar o del ejército de Chile y es como raro. Sí, de hecho yo también lo leí cuando estaba viendo la Pucón. Historia un poco de Pucón. Y eso se los voy a explicar, tiene que ver con la historia de Villarrica. Ahí, cuando estemos en Villarrica vamos a tener más información. Pero básicamente porque en Villarrica, cuando se crea en el año 1552, de esa época se crea Villarrica, que es cuando Pedro de Valdivia estaba fundando Santiago por allá, más al norte. En esa época Pedro de Valdivia escuchó que acá en el sur de Chile había oro y había plata. Y por eso manda al adelantado Jerónimo de Alderete a Villarrica, al sector, y lo manda a investigar si efectivamente había oro y plata. Y por lo mismo este sujeto cuando llega, lo primero que hace es poner una parroquia en honor a Santa María de Magdalena y lo apoda como Santa María de Magdalena de Villarrica, literalmente porque era un pueblo rico, entre comillas, por el oro y la plata. El tema es que, claro, aquí antes estaban los mapuches, no les gustó mucho la llegada de los españoles, y ellos queman lo que es la ciudad de Villarrica. Los españoles la vuelven a construir, la vuelven a quemar los mapuches, y así durante 300 años más o menos. Sabemos que el conflicto mapuche ahí duró como 400 años más o menos, la guerra entre mapuches y españoles. Y resulta que en 1883 se firma un tratado de paz, el Tratado de Putuá, entre ya lo que era el gobierno de Chile, recordando un poquito que, claro, nosotros la independencia de Chile la tenemos ahí entre 1810 con la Junta de Gobierno, 1818, y ahí entonces ya tenemos lo que es el Estado de Chile, que todavía no estaba tan confiado de lo que era el pueblo mapuche aquí el sector cuando se firma este tratado en 1883. Entonces ellos deciden crear otra ciudad aledaña, cercana a Villarrica, como por si acaso. Y así nace lo que es Pucón, como un asentamiento del ejército. Y la única forma de llegar acá a Pucón era a través del lago Villarrica, cruzándolo en embarcaciones, porque no teníamos un camino de tierra. Por eso se dice que sus orígenes sí, en el fondo, fueron como del ejército de Chile, pero aquí, como dice, ya en 1937 se funda oficialmente como comuna. También ahí en la década de los 30 aquí en Pucón empieza a llegar harto turista, sobre todo harto turista europeo, con la construcción del Hotel Gran Pucón, que después lo vamos a ver en el centro. Comienza a llegar mucha gente, mucho turista europeo, también empiezan a llegar alemanes, se empiezan a introducir especies. Bueno, hay un montón de historias que voy a contar más adelante. O sea que se podría decir que Pucón apenas, entre comillas, nació como comuna, ya empezó a desarrollarse turísticamente hablando. Antes. Empezó a llegar turistas antes de que fuera como una comuna oficial. Antes de que naciera ya era turístico. Sí. Perfecto. Sí. Buen dato. Por si acaso. Bueno, mis viajeros, y al lado del punto histórico del cual les habló la Chío, tenemos un pasillo que es como para que solamente pase la gente, pero es muy bonito, así que vamos a hacer un 360. Bueno, y dejamos atrás el pasillo con las artesanías que estaban justo ahí para venirnos acá a la avenida O'Higgins. Sí, aquí ya estamos en la avenida principal, aquí a nuestro ladito izquierdo, avenida O'Higgins, avenida principal de Pucón. Y aquí, bueno, encontramos más que nada comercio, agencias de turismo, restaurantes, en su mayor variedad.
Aquí al ladito, no sé, hay un Casa Idea, encontramos Falabella, tiendas de ropa outdoor más que nada, como North Face, así se llama, de North Face, Doit, de todo ese tipo, Lippy. Y bueno, eso más que nada, es como la calle céntrica y aquí tenemos bastante movimiento. Igual de repente hay artesanos que colocan sus cosas por ahí, hartos músicos encontramos en verano y todo ese show artístico de la época estival. Es importante mencionar, como bueno, dijo la Chio, hay muchas tiendas de ropa outdoor porque para los que no sabían, creo que ahora en el 2022 Pucón salió galardonada a nivel mundial como la ciudad, no sé si por sexta o por séptima vez, de turismo aventura. Exacto. Sí, digo, no sé si este año, pero sí años atrás, ha salido muchas veces como destino de turismo aventura y eso es porque acá se hace rafting, montañismo, ascenso al volcán, senderismo, de todo. Sí, lleva como 6 o 7 años siendo la capital mundial del turismo aventura, entonces siempre van a encontrar muchas cosas outdoor, en ropa o en accesorios o lo que sea, zapatillas, todo. Como dato importante para ustedes. Así que bueno, vamos a conocerla más. Vamos a conocer aquí Avenida O'Higgins. Bueno, mis viajeros, y acá empezamos lo que es esta calle comercial. En realidad, por lo que estoy viendo, son como solo tiendas de mucha ropa como Lippy o Merrell, and this year, The North Face. Centro Comercial Suiza, no sé qué es eso. Si tú me pudieras iluminar, Chio, te lo agradecería muchísimo. Tampoco sé qué es. Ah, muy bien. Viviendo desde septiembre del 2021 y todavía no sabes lo que es. No. Y Falabella lo conozco. Falabella. Podemos pasar a Falabella. No, Chio. Mucho. Yes. Y bueno, en realidad como más tiendas de esto. En realidad por lo que estoy viendo acá son como tiendas random en realidad, no es solo de turismo, es como tiendas de lo que sea, como muy del día a día. Y heladerías. Sí, acá ya empieza como entre comillas lo más turístico, como las heladerías. Ahí hay tiendas de turismo allá, digo, de agencias de turismo. Ese cartel amarillo que se ve al fondo, bueno, que ahora es verde, pero ese cartel que está ahí. Sí. Ah, perfecto. En realidad es un pasillo súper largo. Sí, no, sí, es toda la avenida. Es todo Pucón. Ok. También hay accesorios por acá. Sí. Más café, helado, zapatillas, Waffles. Bueno, una calle en la que puedes encontrar un poco de todo. Calle no solo turismo, calle. Ahí en la esquina está Café de la P, también bastante conocido acá porque vende pancito artesanal, chocolates artesanales, chocolate y cafés muy ricos, pasteles, más conocido por pastelería y cosas así. O sea que se podría decir que es una chocolatería y pastelería. No sé si... Digo cafetería más que nada, cafetería y chocolatería y restaurante. Ah, perfecto. Sí, eso es mejor. Las tiene todas. Café muy rico, muy conocido. ¿Y qué tal es en precio? Precio Pucón, un poco elevado. Ok, precio Pucón, un poco elevado. Ok, perfecto. Bueno, cuando lleguemos a la tienda de turismo seguiremos grabando porque en realidad no hay como mucho más que grabar, es solo tiendas de... Ah, mira, que hay un mapa de Pucón. Sí. Esto lo pusieron creo que para el tema del eclipse, como que empezaron a llenar de harta información turística acá. Ah, perfecto. Porque llegó mucha gente para el eclipse. ¿Pero esto es solo de Pucón o también es un poco de la región de la Araucanía en general? De toda la región de aquí de la Araucanía, porque mira acá estamos nosotros, acá está Pucón, acá vemos todo el lago Villarrica, acá tenemos sectores donde anduvimos ayer, que nosotros salimos por aquí, pasamos por el aeródromo, el río Turbio, nosotros mira fuimos a las termas, río Licura, andábamos por aquí, no, miento, andábamos en las termas, oye, tantas termas, aquí puedes ver que hay muchas termas, Okay. Nosotros pasamos por acá y llegamos acá arriba a las termas de Huife, acá arriba andábamos. Ah, fuimos lejos. Digo, todo esto está a 30 kilómetros de acá. Y ves que aquí puro sector de termas, ¿Sí? Todo por el volcán. Nosotros estábamos acá en las de Huife. Y después dimos la vuelta y nos fuimos aquí a Lago Caburga. Andábamos por acá, recorrimos aquí y los ojos del Caburga que están por acá. Y eso, y volvimos. Ahí pasamos por aquí. ¿Te acuerdas que te hablé de Kielwe? Sí, me acuerdo. Aquí pasamos la pasarela de Kielwe y volvimos. Perfecto. Eso hicimos ayer. Y bueno, Willow ya es otra cosa. Mira, aquí también. Cuando fuimos a Willow, salimos de acá de Pucón, llegamos hasta acá, nos fuimos por Segunda Faja, un camino alternativo. Seguimos por acá hacia Licanray y estamos aquí en el lago Calafquén.
Y después nos fuimos ya a lo que era Panguipulli y de ahí hacia Huilo Huilo, que ya no se ve en el mapa porque es otra región. Sí, porque Huilo Huilo ya es parte de la región de los ríos. Mira, y para acá, volviendo a Pucón, si seguimos para acá hacia Curarrehue, para acá nos encontramos con el paso fronterizo, porque aquí ya está Argentina. Perfecto. Y para allá está el paso Mamuil Malal, no sé si sale por ahí. No lo veo. No, sale en la... Pero aquí está el paso fronterizo, ahí está. Paso Mamuil Malal, otro men, acá. ¿Y eso a qué parte de Argentina te lleva? O sea, ciudad o... Digo, lo primero que nos topamos el Parque Nacional Lanín, que es donde está el volcán, porque aquí está el volcán Lanín, que se comparte una parte chilena y la otra parte argentina. Y por este lado está el Parque Nacional Villarrica, el volcán, y para acá se llama Parque Nacional Lanín. De ahí la ciudad más cercana, olvidé el nombre en estos momentos, después te lo confirmo. Okay. Lo siento, muy temprano. Okay. Pero así con el mapa de Pucón, está bastante completo. De la región de la Araucanía. Bueno, sí, de la región de la Araucanía. Parte de la región. Y bueno, acá ya es una zona más ruidosa, como ustedes pueden ver. Pero la diferencia que tiene esta zona con la que pasamos recién es que esta zona es más turística. Digo, encontramos más agencias de turismo, más cerca de lo que es la municipalidad de Pucón. Nos encontramos con más agencias de turismo que venden los tours. Aquí los carteles que más vemos son tour por la zona. Porque acá, bueno, hay restaurantes. Sí, pero si nos vamos por el lado de acá, como atravesando la calle, ya tenemos lo que son más agencias. Claro, y tenemos siempre, todas venden como, lo que más se ve en los carteles siempre es tour por la zona, Huilo Huilo, cabalicatas, canopy, cuevas volcánicas, tinajas calientes, puras cosas así. Ojos del Caburga, Lago Caburga y todos los tours que hizo aquí la Nomade. Porque todo lo que también me dijiste, no sé, y viste hace también, o sea, y también mostraste hace poco en el mapa, es que acá en Pucón y los alrededores hay muchas termas. Sí. Entonces muchas agencias venden el pack de la terma, por así decirlo, pasan por la terma. Zona con termas. Exacto. Eso. Entonces, claro, pasas por terma, pero no necesariamente pasas por la misma. O sea, como que cada agencia tiene su propia como... convenio. Exacto. Sí, porque aquí encontramos demasiadas termas y ahí cada uno trabaja con diferentes termas, la que le convenga. Exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, Pucón Indómito. Claro, unas bien conocidas. Bueno, esa es una, pero en realidad... es lo que les muestro, pero en realidad hay demasiadas. O sea, de hecho creo que si quisiéramos podríamos hacer un tour completo solamente mostrando las agencias que hay acá. Y son muchas. Y son muchas. También encontramos eso, harto rafting, rentas de bicicletas también, arriendo bici. Aquí el rafting se hace bastante. Hay gente que dice que venir a Pucón y no hacer rafting es como no haber venido. Así que nómade, tienes que volver a hacer rafting otro día. Así, algo importante a tu lado derecho. Ay. Aquí, chicos, en la avenida O'Higgins con Palguín nos encontramos con el edificio municipal de Pucón. Y si se dan cuenta, hay un poco de zoom. Ahí nosotros encontramos la oficina de turismo y justo ahí encontramos el semáforo de alerta volcánica. Ese semáforo el que está la municipalidad monitoreando 24/7 aquí el volcán Villarrica. En caso de que aumente la actividad volcánica, hoy en día se encuentra luz verde, quiere decir que está bastante tranquilo. Pero si la actividad empieza a aumentar, cambia a luz naranja y ya si es mucha la actividad volcánica, se pone luz roja y ella se activa como la alerta, porque eso quiere decir que puede venir una erupción en cualquier momento. Entonces la gente se prepara en caso de cualquier cosa, si es que hay que evacuar o algo. Pero ahora está bastante tranquilo, así que luz verde, podemos estar relajadas. Es importante. Bueno, y en realidad, viajeros, no sé si tiene sentido seguir grabando, porque en realidad, bueno, si seguimos yendo como para acá, sigue habiendo más agencias. Y por el lado también de acá hay más agencias, entonces como sería como mostrarles un pasillo entero de solo agencias y creo que no sé si lo vale. Así que creo que hasta acá llegaría el pasillo de la agencia. Pero hay harta oferta a diferentes precios por si quieren venir. Pueden pasearse aquí a Avenida O'Higgins y encuentran de todo. Así que eso, y bueno, sigamos con el siguiente lugar. Vamos a la plaza. Bueno, íbamos por acá grabando hasta que llegamos a Fresia con Alderete, nos desviamos un poco. Cuéntame, Chío, ¿qué podemos encontrar en este lugar? Aquí al frente tenemos lo que es el Casís, uno de los locales, cafetería, restaurante más conocidos de Pucón. Hoy en día tiene 2 sucursales aquí en Pucón, otra está más adelante, cerca de la plaza. Y también tiene una en Villarrica ahora y en Puerto Vara, si no me equivoco. Y bueno, aquí es conocido porque aquí uno como que siempre se va a la segura. Llegan muchos turistas acá porque hay de todo. Hay desayuno, almuerzo, cena, once, café, hay dulce, salado, hay pasteles, pizza, hamburguesa,
opciones vegetarianas, veganas, de todo, de verdad de todo. Los waffles son muy ricos. Y bueno, en verdad algo que lo hace bastante popular es que siempre está lleno también. Como que este lugar nunca no tiene gente, siempre está lleno. A la hora que vengas, el día que vengas, está lleno. Es increíble. Perfecto. Pero es rico igual, lo recomiendo. Pero precio Pucón, eso. Por si acaso. Bueno chicos, la chica está dando datos súper buenos, pero tienen que considerar algo, que acá en Pucón todo tiene precio Pucón. Y para los que no entiendan esa referencia, es que acá Pucón es una ciudad muy turística, pero también súper cara. Sí. En muchas cosas, en alojamiento, Igual eso pasa porque recibe mucho turista extranjero y de por sí el público que llega es como un turista que suele gastar más o invertir más. Porque también tiene más plata para... También, entonces se da bastante eso, que aquí los precios de los restaurantes, los alojamientos son bastante elevados. Por ejemplo, aquí el hostal más barato que podemos encontrar está como a 20 lucas, un hostal más o menos. Y no son como hostales que encontramos en otro lugar que tienen todo incluido con desayuno, no, sino que es como solo en la noche, solo en la cama. Y lo que es hotelería, aquí todos los hoteles tienen como en promedio en temporada alta 100.000 pesos la noche. Entonces, claro, cuando decimos precio Pucón, si lo dijimos o lo decimos o lo seguiremos diciendo, claro, precio Pucón es que es el estándar que te dan en cualquier parte, pero a un precio más caro porque es Pucón y porque puede, y bueno, por las razones que tú también mencionaste. Así que para que lo tengan en referencia y en su bolsillo claro cuando eventualmente vengan acá. Eso. Bueno, mis viajeros, y acá está el otro Casís que mencionaba la Chío, el que se encuentra al lado de la Plaza de Armas. Y si ustedes cruzan la calle, como pueden ver que yo estoy haciendo ahora, llegamos a la famosa Plaza de Armas de Pucón. Y acá ya estamos en la plaza principal de Pucón. Aquí en la plaza del centro. Y bueno, como les mostraba aquí la nómade, bueno, entramos nosotros por la esquina del Casís. Ahí nos encontramos con punto de información turística también, plaza juegos para niños, que ahí va a mostrar. Que casi siempre está cerrado el punto de información turística. Es muy bonito, pero casi siempre está cerrado por lo que vi y tú me decías. Sí, pero aquí también algo bonito que encontramos diferentes esculturas de madera bastante conocidas acá. Y también hartos arbolitos nativos de la zona que tienen su nombre y con un letrerito, tienen subtítulos. Y también lo encontramos aquí atrás ya con lo que vendría siendo el Hotel Gran Pucón. Y creo que es ese que está ahí. Este es uno de los hoteles más conocidos de acá porque es uno de los que dio inicio al turismo. Este lo construyeron más o menos en 1932, lo mandaron a hacer por orden de Ferrocarriles del Estado de Chile cuando empezaron a llegar los ferrocarriles acá a la zona. Y ya en la década de los 40 esto impulsó el turismo así masivamente, ya que comenzó a llegar mucho turista. Y hasta el día de hoy se mantiene este hotel, la gente acá lo considera como patrimonio aquí de la ciudad. Pero no está definido como tal como patrimonio cultural, así como ante la ley, por decirlo. Pero sí la gente aquí lo considera patrimonio. Hoy en día este hotel pertenece a lo que es la cadena de hoteles Enjoy. Ha tenido hartos dueños a lo largo de su historia. Hoy en día está para el Enjoy. Así que si lo buscan probablemente los derive a la página de Enjoy. Esta cadena de casinos también. Y la noche más o menos nosotros calculamos para hoy, marzo 2022. Para dos personas. Para dos personas. Está nada más y nada menos que 220.000 pesos más o menos con desayuno incluido. Este es uno de los más caros que podemos encontrar acá, bueno, por su historia, su servicio y principalmente por su ubicación, ya que aquí se encuentra frente a la plaza del centro, tenemos toda la avenida Comercio para allá, y para el otro lado tienen una vista hermosa directa a lo que es el lago Villarrica. Y además ahí tienen piscina y tienen como justo una bajada a lo que es la playa del lago Villarrica, la playa grande, que vamos a ver también ahora más adelante. Así que así con la Plaza de Armas. Y bueno, ahora se viene un 360. Y bueno, viajeros, estábamos aquí en la Plaza de Armas. Quizá... Ah, no, sí se ve. Esto es el Hotel Pucón. Y lo que hicimos fue que cruzamos acá el paso de cebra. Allá, por lo que me decía la Chío, seguimos caminando, está la península, la entrada de la península, y más derechito está la poza, donde estábamos antes.
Exacto. Y seguimos. Vamos a una de las entradas. La primera entrada, vendrá siendo como desde La Poza, la primera entrada que encontramos a Playa Grande, pasando la península. Aquí al lado de este gran eucalipto, también bastante icónico de aquí de Puconcito. Bueno, la Che tiene una historia que contarnos frente a un eucalipto que hay acá en pleno pasillo. Una de las historias, no, lo que pasa es que este eucalipto se dice que es bastante curioso porque aquí en el sector tenemos puro bosque nativo, puras plantitas nativas. Y este eucalipto como que no se sabe cómo llegó porque como una especie introducida, hay gente que cree que vino alguien y lo plantó, pero aquí la gente local hay una historia que dicen que supuestamente una semillita que llegó por el viento y cayó aquí y creció y creció y creció desde los inicios de Pucón, porque es bastante ancho, es bastante grande, entonces se le calcula unos más de 200 años que podría tener y calza con los inicios de Pucón considerando que está desde el 1880 esta ciudad, estamos en 2022. Entonces, bueno, este arbolito se ha dejado igual, por eso es como recuerdo, patrimonio local, patrimonio natural igual. Y bueno, también por ahí hay otra historia que una vez me contaron que supuestamente aquí abajo encontramos enterrado lo que sería un lonco bien conocido, un lonco mapuche, bajo este arbolito. Yo no sé si será verdad o no, me contó esa historia una persona local, así que ahí hay que ver. Hay que creer. Hay que creer, elegir creer las historias locales. Bueno, mis viajeros, íbamos camino al lago, pero la Chio se acordó de una gruta de Lourdes acá. Así que vamos a hablar un poco de ella porque, bueno, por lo que me dijiste es un punto importante también acá en la ciudad de Pucón. Pero vamos a hablar súper despacito porque nos dimos cuenta que, bueno, adentro hay personas, así que no les vamos a interrumpir su proceso. Así que cuéntanos, Chio, un poco sobre esta gruta. Bueno, la verdad yo les cuento esta gruta porque creo que es como un proyecto local bien bonito, bien histórico. Esta gruta, chicos, está más o menos desde la década de los 40, que Ferrocarriles del Estado, los mismos que mandaron a construir el Gran Hotel Pucón, donaron este lugar como para hacer esta gruta, y esta fue toda una creación local. Es una gruta de Lourdes, donde encontramos esta virgencita de Lourdes. No se sabe, fue un donador anónimo quien donó esta virgencita, pero sí la persona que lo pintó fue padre Francisco Subercasó. Este padre era muy querido aquí por la gente y era conocido como padre Panchito o Pancho, y aquí la gente local lo quería mucho, ya que él era muy bueno como con todos y todas. Se dice que él era tan bueno como con la gente del pueblo chileno, como gente del pueblo mapuche, de las comunidades que hay acá, sobre todo en Curarrehue, y por eso era tan querido por todos y todas. Y bueno, lo bonito es que aquí las piedras que vamos a ver, toda esa piedra que construye las grutas, son donadas por la gente de acá, como que todas las personas que estaban aquí en sus comienzos querían poner su piedrita como para poder crear esta gruta, y también para los materiales de construcción se hizo a través de donaciones. Y muchas de ellas se obtuvieron a los mismos turistas que se alojaban en el Gran Hotel Pucón, tenían ahí como un cosito para las donaciones para construir esta gruta. Por eso es bien significativa, sobre todo como para la gente más antigua, más de este lugar, como gente más del pueblo que vivió y creció acá. Y bueno, hoy en día todavía se mantiene, no es tan conocida, pero sí creo que es importante destacarla porque es muy bonito, es algo como patrimonio histórico de lo que vendría siendo Pucón, y que muchas veces se deja de lado con el turismo naturaleza, turismo aventura y como todo el otro turismo comercial. Esto es como patrimonio histórico, entonces para que lo conozcan igual. Y claro, quizás no es algo como tan turístico como para las, bueno, turistas, para que la redundancia, pero sí para la gente de acá, y bueno, creo que el hecho de que ya sea importante para la gente de acá ya lo es importante. Claro, es como eso. Bueno, y ahora sí, mis viajeros, ahora sí vamos al lago. Ahora sí. Y bueno, mis viajeros, al fin llegamos a la playa grande de Pucón. Coméntanos, Chio. Bueno, nosotros llegamos por aquí, por este camino. Ahí se ve el eucalipto donde estábamos. Entramos por aquí, primera entrada a la playa grande. Primero hacia este lado nos topamos con el hotel y podemos ver que todas sus habitaciones tienen... un bicho. Todas sus habitaciones tienen esta vista aquí directa a la playa. Más allá tienen una piscina para allá donde se ven ya las cositas de madera. Y ahí ellos tienen una bajada directa aquí a lo que sería el lago. Encontramos muchas reposeras también por aquí. Aquí pasarelas de madera para que sea más fácil el acceso a la playita. Y aquí en temporada alta nos tomamos con estos puestos que tienen kayak que uno puede arrendar. Cuesta más o menos 3.000 pesos la media hora. Te pasan el kayak, chaleco salvavidas. Y por ahí uno puede salir aquí y anda, por ejemplo, una chica ahí andando en kayak. Aquí en verano, chicos, esto se llena. Y también ahí podemos ver que como zonas marcadas con las boyas, esas son las zonas aptas para el baño. Aquí todavía quedan algunas, así que también hay salvavidas, hay bandera verde, hoy día parece que sí se puede bañar. Sí, hay bandera verde. ¿Se ve bandera verde? Se ve por allá, creo. Sí, esa. Y un poco más allá, bueno, no sé si
si se logra ver, está toda la playa grande, todo el sector que es apto para el baño. También a veces aquí se ponen juegos inflables acuáticos, así como tipo umbralagua, que uno puede escalar y tirarse y resbalines para nadar, y es muy entretenido. Bueno, ahora como dato curioso, durante los tours que tomamos con la Chio, en algún momento se mencionó que el lago Villarrica, que es obviamente este que está acá, está súper contaminado. Sí, digo, aquí chicos ya Playa Grande de Pucón nos da lo que es el lago Villarrica, lago que comparte al otro extremo con Villarrica, y se dice que es uno de los más sucios o contaminados aquí en la zona, porque aquí hay mucho paseo fluvial para turistas, que son estas embarcaciones, catamaranes, muchas lanchas como pudimos ver en la poza, muchas motos de agua y todos estos como vehículos marinos con motor, y eso chicos contamina bastante el lago. De hecho aquí en el sector de la poza, no lo alcanzamos a grabar, pero también ahí hay como un punto Copec flotante, quizás después ahí podamos meter unos videitos. Y ese punto Copec es específicamente para que las lanchas vayan llenando su combustible, pero a veces ocurren derrames de combustible o las mismas lanchas cuando andan contamina eso mismo el motor. Entonces aquí el lago lo encontramos bastante sucio, por eso hay lugares que están como aptos para el baño y otros que no. Y en temporada alta, cuando es tanta la gente y tanta la demanda, aparece una especie como de musgo, una alga de color verde aquí en el agua, y es un poco desagradable como bañarse cuando está esta alga, ya que se puede pegar en la piel y es como gelatinosa, no sé, no es muy agradable. Y por eso, bueno, hay personas que a veces, los que son más locales, que están acostumbrados a tener el lago limpio, como en temporada baja, llegan y ven eso y es como fome, desagradable, porque se sabe que el lago está sucio. Así que es parte de las cosas fomes del turismo. Por eso, al turismo sustentable. Hay que hacer turismo sustentable, hay que trabajar en eso. Y bueno, ya pasamos todo lo que es el bosque y estamos ya casi al final de la playa. Eso aquí, bueno, ya, nosotros venimos caminando por la primera entrada desde la poza, que estaba al lado de la península, al lado del Pucón. Ahí está la primera entrada viniendo desde la poza a lo que es Playa Grande. Después encontramos una segunda entrada que está como al otro lado del Gran Hotel Pucón. Y después ya la última entrada vendría siendo la que es por Avenida Colo Colo, que quedaría como ya al final de lo que es Pucón, bueno, entre comillas hacia el lado de acá. Entran por Avenida Colo Colo y ahí ustedes al tiro se van a topar con el sector del bosque o los pastos. Aquí ya más, si ustedes entran por Pucón hacia la derecha, van a ver que empieza a crecer más vegetación, y aquí la gente local lo llama como los pastos del lago o los pastos de Pucón, porque aquí tenemos bastante pasto que está aquí mismo en la orilla del lago. Así que eso, hay como dato freak, o por si a alguien le gusta aquí turismo aventura y todo, un poco más allá, allá para el fondo. No sé si se logra ver, hay un cartelito por allá que dice arriendo de motos. Es porque aquí se pueden arrendar motos acuáticas por si alguien quiere andar y no tiene una moto. Eso sí cuesta como 40.000 pesos los 20 minutos en la moto acuática. Y andan por ahí. Y también más al fondo, ya terminando el sector de la playa, en temporada alta se encuentra parapente. Aquí también hacen parapente desde aquí, que lo impulsan con la lancha. Sale la lancha y uno con la fuerza del viento se sube al parapente, también va con un instructor, y eso también cuesta como 80.000 pesos la subida, y se dan una vuelta aquí sobre el lago y después bajan también a un sector que hay atrás más plano. Así que eso, por si alguien quiere hacer parapente, lo puede hacer aquí en Pucón. Sale un poco caro por lo que estoy escuchando y me está como empezando a dar un calentamiento global a mi bolsillo. Lo siento. Ya, pero a ver, el que puede y quiere pagarlo, está la información. Exacto. No puede decir que la información no está, el que quiere lo toma, el que no, pero la información oficialmente está. Y bueno, viajeros en general, eso es todo como los puntos turísticos más importantes, según yo, de Pucón. Los más conocidos. Claro, los más conocidos, y bueno, también si no son quizás tan conocidos a nivel turístico, sí lo son para la gente, que igual es importante, al menos a mi juicio, captar eso, y creo que lo captamos bien. Así que, bueno, mi viajeros, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa escríbanlo acá en los comentarios, y espero que les haya gustado el video. Si el video les gustó, denle like. Ahora, si un like no es suficiente, compartan el video con un amigo, y si no les gustó, compártalo con un enemigo. Recuerden apretar la campanita para suscribirse a mi canal de Una Nómade por el Mundo, si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerden a Instagram, porque Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que todavía me da vergüenza hacer esto.
Aprieta la campanita para suscribirte al canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda Instagram. Y sígueme ahí. Chao, Chao, que Se estén les bien. quiere. Hasta Nos la vemos. próxima semana. Vengan a Pucón.